Vamos a continuar con las ponencias. A continuación, el tema es VIH y gestación, actualización en el manejo, a cargo del doctor Carlos López Sosa, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es médico tratante del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es docente de la Cátedra de Sexualidad Humana en la Escuela Politécnica Nacional y es médico tratante de ginecología y obstetricia del Hospital Docente Un Canto a la Vida, Padre José Carolo. Doctor López, muy buenas noches. Sea bienvenido. En este momento ya puede activar su micrófono y compartir su pantalla para la disertación. Perfecto, muy bien. Buenas noches con todos. Agradecido por la invitación a tan importante evento que tenemos el día de hoy. Y bueno, para comenzar esta exposición, es un tema bastante importante el que nosotros tenemos el día de hoy. Hablar de VIH es entrar en un mundo completamente nuevo, es un mundo completamente diferente para muchas personas, y los que nos hemos inmiscuido como tal dentro de todo este proceso del VIH nos damos cuenta de que es un mundo apasionante en realidad. Y esto mezclado conjuntamente con el hecho de la gestación nos hace que cada día tratemos de esforzarnos un poco más para poder disminuir una transmisión materno-infantil. Eso es lo más importante que tenemos. Entonces, un poco como les presento aquí del currículum que tengo yo. Actualmente soy responsable de la unidad de atención integral en el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar la exposición el día de hoy con esta frase que es importante, que nosotros nos memoricemos y nos la interioricemos mucho. El VIH hace mucho tiempo ya dejó de ser sinónimo de muerte. En realidad, en el año de 1981, cuando empezaron a aparecer los primeros casos, en el año de 1984, cuando ya se hizo un estudio mucho más profundo acerca de este virus, es como la pandemia que estamos actualmente en aquellos años. No teníamos idea en aquel tiempo cómo podíamos tratar este virus, cómo eran en realidad los medios de transmisión que se presentaban, y mucha gente empezó a morir debido a que no sabíamos mucho sobre este virus como tal. Este año ya prácticamente cumplimos 40 años desde que se generó todo este descubrimiento con respecto al VIH, y todavía es una batalla la cual seguimos peleando día a día. Pero eso es lo importante. Ya el VIH no es sinónimo de muerte. ¿Sí? Prácticamente el VIH ha llegado a constituirse como una enfermedad de tipo crónico, algo parecido a una diabetes, algo parecido a una hipertensión arterial, en donde, igual que las otras enfermedades, tenemos que tomar medicación continuamente, por supuesto que sí, tenemos que realizar algunos cambios con el estilo de vida, eso es ineludible. Pero prácticamente la esperanza de vida con los tratamientos que existen actualmente se ha llegado a equiparar con la de cualquier otra persona. Entonces, esto es un punto importante que debemos considerar en la época actual como tal. Entonces, para poder nosotros entender un poco acerca de este virus como tal, nosotros debemos conocer un poquito más de cerca este virus. Este virus pertenece a una familia que se llama de los retrovirus, ¿sí? ¿Y por qué se le denomina como retrovirus a este? ¿Por qué? Porque normalmente se pensaba antiguamente que siempre la replicación tenía que ser desde el ADN hacia el ARN. Eso era lo que se pensaba normalmente, hasta que aparecieron unos virus que iban a la inversa de esta replicación, es decir, que iban desde el ARN hacia el ADN. Entonces, por eso se les denominó como retrovirus a estos. Y
dentro de la subclasificación de este virus del VIH, pertenece a una subfamilia o un subgrupo que le denominamos como los lentivirus. ¿Por qué? Porque el periodo de replicación que se presenta dentro de lo que es el hospedero o el huésped demora mucho tiempo, pero la replicación es bastante intensa, bastante fuerte. Es decir, produce un número importante de copias como tal. Entonces, de este virus, que lo podemos observar aquí en su estructura molecular como tal, tiene un diámetro entre 80 y 120 nanómetros aproximadamente. Y este tiene una cubierta externa, si podríamos decirlo así, que corresponde a una bicapa lipídica, en donde existen estructuras importantes que nosotros debemos tomar y considerar en cuenta. Aquí tenemos una estructura que es la proteína de superficie, más conocida como la GP120, ¿sí? Y tenemos otra, una proteína transmembrana, que es la GP41. Estas cobran una vital importancia para algo que ya vamos a ver un poquito más adelante, que corresponde al proceso de replicación del virus, ¿sí? Entonces, estas dos proteínas son importantes para la unión a las células que el virus, mejor dicho, tiene que infectar como tal. Dentro de esta bicapa lipídica vamos a tener una cápside. Esta cápside como tal está constituida por alrededor de 1.200 a 2.400 copias de otra proteína que es importante como tal, que es la P24. Y dentro de esta cápside como tal, vamos a tener ya el material genético, que es el ARN, que son dos hebras de ARN que tiene este virus, ¿sí? Además de que tenemos otro tipo de enzimas como las proteasas, las integrasas, las transcriptasas inversas, que nos van a ayudar para el proceso de replicación viral. Pero hay un punto importante como tal. Este ARN va a estar cubierto como tal por una nucleocápside, que es importante esto porque esto le va a proteger al virus como tal para que no pueda ser destruido por las células a las cuales está hospedando como tal. Entonces, y este tiene otra proteína importante que es la proteína, la P7, ¿sí? Entonces, esta, como vemos, es la estructura importante que tenemos de este virus. Entonces, nos damos cuenta que este virus es un virus completamente inteligente, si podríamos decirlo así. Es un virus que se va adaptando a diferentes situaciones y es un virus, como les decía, que se replica a una gran velocidad como tal para producir mayor cantidad de copias, y eso también hace que este virus sea muy cambiante. Y por eso, en un inicio como tal, cuando comenzaron todos los tratamientos de los antirretrovirales, este virus mutaba mucho y los tratamientos no eran muy efectivos como tal. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ciclo de replicación que tenemos nosotros. Como bien sabemos, el virus del VIH va a afectar principalmente a las células del sistema inmunológico del cuerpo, ¿sí? Principalmente a los linfocitos T, CD4 y a los linfocitos T, CD8, pero más a los linfocitos T, CD4 como tal. ¿Sí? Pero ojo, no es que únicamente va a afectar a estas células de defensa como tal que están circulando en la sangre. Estas también puede afectar a otro tipo de células y es la forma en cómo también puede ingresar un poco al cuerpo, si podríamos decirlo, porque hay células de este tipo también a nivel de tracto digestivo, por ejemplo, a nivel de lo que son la parte de vías genitales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas células aquí que puede el virus captar e ingresar y empezar a replicarse como tal. Entonces, para esto, como les decía, este virus del VIH tiene la proteína, la GP120, en su superficie, la cual va a interactuar con unos receptores que se encuentran en la superficie de las células receptoras que principalmente, como les decía, son los linfocitos TCD4. Entonces, el momento en que se une este GP120 genera un cambio como tal a nivel de lo que es la estructura de la membrana de la célula receptora y va a ser expresión de unos correceptores como es el caso del CCR5
o del CXCR4, que son importantes porque estos van a interactuar a su vez con la proteína transmembrana que acabamos de ver, que es la GP41, y va a permitir que el material como tal de la cápside pueda ingresar dentro de lo que constituye la célula. Y una vez que ingresa como tal aquí conjuntamente con las otras proteínas, comienza el proceso de la transcripción reversa o transcripción inversa. Para posteriormente, una vez que se ha generado este proceso de la transcripción reversa o transcripción inversa, se presente el proceso de la integración al ADN de las células a través de la integrasa como tal que tenía y comience el proceso de replicación. Y luego comienza todo el proceso de transcripción para formar nuevamente cadenas de ARN y otras estructuras más a nivel del citoplasma en donde se van a empezar a formar los nuevos viriones como tal. ¿Sí? Entonces, se va luego de formar nuevamente la estructura de la cápside, va a tomar parte de la membrana de la célula hospedera. ¿Para qué? Para poder nuevamente envolverse y crear un virión. Pero este virión como tal necesita una maduración para convertirse en un virión infectivo como tal, y esto se lo debemos gracias a otras proteínas que son las proteasas que tiene como tal el virus para convertirse en infectivo. Entonces, ¿por qué es importante nosotros entender un poco mejor este ciclo replicativo del VIH? Porque es aquí como tal donde se han puesto todas las fuerzas, si podríamos decirlo así, para poder crear medicamentos antirretrovirales. Y uno de los principales que actualmente se siguen utilizando es para el acoplamiento y la función de las membranas. Pero ojo, otros medicamentos que actualmente se están presentándose están yendo contra la transcripción inversa, contra la integrasa, ¿sí? Y contra el ensamblaje, o inclusive algunos van en contra de la maduración de los viriones para ya tratar de disminuir esto como tal, ¿sí? Hasta el momento no se han encontrado ni vacunas, no se han encontrado ni curas definitivas como tal para el VIH. Es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta y considerar. Lo que sí se puede presentarse como tal en algunas personas es que se comporten como lo que llamamos los controladores de élite, en donde son personas que a pesar de que tienen el virus dentro de su cuerpo, la replicación viral no es tan evidente y tan grande. Entonces, estas personas definitivamente tienen VIH, pero las cargas virales que nosotros tenemos en estas personas son prácticamente indetectables. ¿Sí? Entonces, esa condición sí se puede presentar como tal, o en algunos pacientes también como tal, por el mismo proceso de replicación del virus que se presenta, puede el virus mismo generar errores dentro de su proceso de ARN, de la formación del ARN, en donde crea fallas que no le permiten volver a infectar a otras células, algunos de estos. Entonces, también puede ser que la carga viral disminuya de esa manera. ¿Sí? Entonces, este virus, como les digo, es un virus muy inteligente y muy cambiante como tal. Entonces, debemos tomar en cuenta y considerar estas características. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que constituye la epidemiología aquí en el Ecuador durante los últimos 2 años. Si nos damos cuenta como tal, en el año 2018, ONU-SIDA determinó que existían aproximadamente 44,000 casos a nivel de lo que es todo el Ecuador, ¿sí? Entonces, estos iban distribuidos de diferentes maneras, principalmente en adultos cuyas edades estaban entre los 15 años y más de esto, estaban alrededor de 43,000, divididos alrededor de 13,000 mujeres y alrededor de 30,000 hombres. Entonces, más o menos estábamos yendo en una relación 2-1 aproximadamente. Y la relación de niños que vivían con VIH de 0 a 14 años era menor de 1,000. Prácticamente es un valor
muy bajo en realidad. Para el año 2019, a través de las proyecciones de un programa especial que tiene ONU-SIDA, que es el Spectrum como tal, se determinó que en nuestro país alrededor de 47,000 personas vivían con VIH, ¿sí? De las cuales 46,000 eran por encima de 15 años y las mujeres estaban alrededor de 14,000 y los hombres alrededor de 32,000. Entonces existe una pequeña variación, siendo aproximadamente alrededor de 1 a 3 está cambiando la relación. Y los niños que vivían con VIH son menos de 1,000. Y el valor específico que tenemos para el año 2019 es a nivel nacional que 10 niños son los que terminaron infectándose por VIH de manera vertical como tal. Y lastimosamente donde existe todavía mayor prevalencia dentro de nuestro país como tal, siguen siendo las provincias de la costa. Con respecto a las coberturas que nosotros tenemos y basándonos principalmente en la meta 90-90-90 que se planteó anteriormente y que ya vamos a ver un poquito más adelante, alrededor de las 44,000 personas que existían, las personas que vivían con VIH y que conocían el estado este como tal, correspondían al 76%. Las personas que vivían con VIH y que estaban bajo tratamiento antirretroviral, el 57%, y que estaban con carga viral suprimida de estas que recibían tratamiento y conocían su estado, era alrededor del 51% en el 2018. En el 2019 podemos observar que existe mayor cantidad de pacientes que conocen su estado, correspondiendo al 80%. De ellas que reciben tratamiento antirretroviral también subimos a un 65% y las personas que tienen carga viral suprimida nos mantenemos ahí entre el 49 y el 51% y esto se ha debido mucho a un poco la falta de adherencia como tal que existen a los tratamientos como tal. Y como les decía, estamos todavía ahorita nosotros un poco lejos de esta meta 90-90-90 que se había planteado como meta global objetivo del año 2020. Es decir, que en este año lo que se buscaba como tal a nivel mundial era que de las personas que vivían con VIH, 90% conozcan su estado de enfermedad. De este 90%, por lo menos 90% estén bajo tratamiento y 90% estén con una carga viral suprimida o carga viral indetectable que llamamos. Entonces, una vez que se había planteado esto y que se esperaba cumplir esos objetivos del 90-90-90, se quería plantear un nuevo objetivo como tal, que era el otro 90, relacionado con la calidad de vida de las personas con VIH. ¿Sí? Pero primero debemos cumplir estas 3 metas para podernos basar como tal en esta cuarta meta que tenemos. Y como vemos, nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciéndose y todo esto, todavía nos falta mucho por avanzar, pero estamos caminando en eso, ¿sí? Con respecto a las mujeres embarazadas como tal, la cobertura para mujeres embarazadas que reciben terapia antirretroviral es alrededor del 95%. 368 mujeres estaban recibiendo terapia antirretroviral en el año 2018, ¿sí? En el año 2019 como tal, podemos nosotros darnos cuenta que el número de mujeres que viven con VIH y que están embarazadas subieron a 577, ¿sí? Y el 88% nada más está recibiendo terapia antirretroviral. Ajá. Y si nos damos cuenta como tal, tenemos nuevas infecciones menos de 200 en los pacientes, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros tratamos de disminuir como tal a través de la prevención materno-infantil. Y para esto, desde el año 2016 como tal, se comenzaron con campañas bastante agresivas y bastante fuertes. Ustedes, por eso les pongo este logo de aquí. Ustedes recordarán que todavía lo seguimos viendo en algunos lugares. Tu bebé sin VIH, ¿no es cierto? Lo ideal para una mujer embarazada como tal es que el momento en el que la mujer acude a su primer control, que lo ideal sería que fuera de manera temprana o inclusive ya viendo más a futuro las cosas, que se haga un chequeo preconcepcional, ¿sí?
se debería hacer una prueba. Y lo ideal es que nos realicemos una prueba por cada trimestre como tal. Es decir, una en el primer trimestre, una en el segundo, otra en el tercero, una cuarta prueba antes del parto y si la paciente tiene factores de riesgo como tal, una quinta prueba después del parto, ¿sí? Eso sería lo ideal que podríamos hacer en todas las mujeres. Pero como a veces llegan de manera tardía y todo esto, lo que sí es importante es que se realice una prueba en el primer control que acuda la mujer. Y todo esto de este plan para disminuir la transmisión materno-infantil como tal está contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Nacional Multisectorial para la Respuesta al VIH, que se inició todo esto con mayor fuerza en el año 2018 y se espera que tengamos una respuesta ya definitiva con valores que prácticamente lleguemos a superar la meta del 90, 90, 90 para el año 2022. ¿Sí? Y dentro de lo que constituye todo esto del diagnóstico del VIH, debemos saber que nos debe llevar siempre 5 principios básicos para que una mujer se pueda realizar la prueba del VIH y más si es que está embarazada. Entonces debemos basarnos en los 5 principios o las 5 Cs que se llaman, ¿correcto? Una es el consentimiento. Debemos recordar que actualmente para realizar una prueba de VIH, sea que el paciente o la paciente esté embarazada o no, el consentimiento únicamente es verbal. Ya nosotros no tenemos que hacer ninguna hoja por escrito para el consentimiento del VIH. ¿Sí? Solamente cuando la paciente se negara a realizarse la prueba de VIH, nosotros tenemos que recoger eso en un consentimiento por escrito como tal, ¿sí? Entonces, esta modalidad que nosotros tenemos es la modalidad opt-out, es decir, tratar únicamente verbal este consentimiento. Decirle a la paciente que todo lo que se trata y el resultado es de pura confidencialidad para ella. Es decir, estamos dando el derecho de autonomía, que en el caso que el resultado salga positivo como tal de la paciente, tranquilamente la paciente, ella tiene la autonomía de avisar a quien quiera. Entonces, por eso importantísimo que nosotros no podemos estar divulgando estos resultados absolutamente a nadie que no sea la paciente. Y ella es la única que va a tener el derecho de avisar a quien ella quiera. ¿Sí? Muy bien. Otra de las 5 C es del asesoramiento. Saber que cuenta con un consejo de nuestra parte. Nosotros poderle explicar a la paciente por qué es importante realizarse la prueba durante el embarazo como tal, para disminuir el riesgo de transmisión a pesar del riesgo de transmisión cuando está embarazada, ¿sí? Esto es importantísimo decirle para que la mujer tenga este conocimiento, ¿sí? Es el consejo importante que nosotros debemos darle. Garantía de resultados correctos, ¿sí? Esto también es otro punto importante. Nosotros debemos tener resultados que sean garantizados como tal, ¿sí? Entonces, esos resultados nosotros debemos informarlos como tal, de una manera que la paciente nos pueda entender a nosotros lo que le estamos tratando de comunicar. Y en el caso de que la prueba salga positiva, una vinculación a la asistencia, tratamiento y otros servicios. Recordemos que las unidades de atención integral no están formadas únicamente por el médico internista, por el médico ginecólogo, no. Es toda una red multidisciplinaria como tal que tenemos dentro de unidad de atención integral. En este caso, por ejemplo, hablando del hospital ginecobstétrico, nosotros tenemos un médico ginecólogo, tenemos un médico internista, tenemos un médico infectólogo, tenemos psicólogo, tenemos trabajadora social, tenemos personal de laboratorio, tenemos personal de farmacia. Entonces, como vemos, es una red completa que le tiene que dar apoyo como tal a la paciente en el caso de que su resultado salga positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información que debemos nosotros dar pre-prueba y la información post-prueba? La información preprueba puede ser dada por el personal de salud o también puede ser dada por personal que no sea de salud,
pero eso sí, es importante que el personal esté capacitado. De eso debemos nosotros informar los beneficios y consecuencias de hacerse o no realizarse la prueba, los riesgos de transmisión y la prevención. Recordemos que aquí es importante nosotros informar las vías de transmisión del VIH, que es algo muy importante, ¿no es cierto? Nosotros debemos saber que únicamente existen 3 vías de transmisión como tal: la vía sexual, la vía de la madre al bebé durante el embarazo, durante la lactancia, y a través de fluidos corporales, transfusiones sanguíneas o en personas que utilizan jeringuillas cuando se drogan. Ese tipo de cosas es importante. Hacerle entender a la gente que en realidad el VIH no se transmite por un abrazo, por un beso, por compartir utensilios de comida, por compartir el mismo baño, por compartir la misma, una piscina, dar la mano. O sea, esas cosas deben ser desterradas completamente de nuestra cabeza. Es importante esto, porque muchas veces los tabús, los prejuicios, mejor dicho, que tenemos con respecto al VIH, muchas veces comienzan por el personal de salud que no está informado, personal de salud que muchas veces no entiende este tipo de cosas, ¿sí? Como les decía, lo que el resultado en lenguaje entendible, dónde acudir para información acerca del VIH, conocimientos de terapias efectivas y la confidencialidad y la negativa a la prueba que puede tener como tal. Esto es lo que nosotros básicamente debemos informar a la paciente. Y una vez que nosotros tengamos el resultado de la prueba, independientemente si es que este es positivo o negativo, explicar los resultados y dar tiempo para asimilar la noticia en el caso de que sea positivo este. Información, cuidados y tratamientos, esta es otra cosa importante que nosotros debemos tomar y considerar en cuenta. Situación de riesgo y prevención de transmisión, ¿sí? Esto es importante saber y decirle a la paciente que si el resultado salió positivo, puede ella contagiar a otras personas a través de las vías que ya acabamos de decir. Y por eso también es importante el uso del hecho del preservativo durante las relaciones sexuales como tal. Riesgos y beneficios de revelar el diagnóstico. En este caso, si es que el diagnóstico sale positivo, se puede explicar a la paciente y decirle que ella encontrará el momento adecuado para informar a su pareja y también decirle a su pareja que se realice la prueba, porque si ella es positiva, lo más probable es que la pareja también lo sea, y de esa manera estamos tratando de generar un cerco epidemiológico para poder captar a la mayor cantidad de pacientes y comenzar tratamiento para que no siga regándose el virus como tal. Ofrecer la prueba a la pareja, como ya les había dicho en este momento, y un manejo psicológico y responder todas las preguntas que tenga la paciente. Esto es otro dato importantísimo que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, normalmente la primera prueba que se suele realizar es una prueba rápida de cuarta generación, que el resultado está alrededor de los 20 minutos aproximadamente. Entonces, ¿por qué es importante realizar estas pruebas de cuarta generación como tal? Entonces, aquí podemos ver en este gráfico cómo es lo que se va como tal presentándose las características del virus como tal. Y ya vamos a ver en un cuadro un poquito más adelante cómo han ido evolucionando estas pruebas rápidas desde la primera hasta la quinta generación que ya existen actualmente como tal. Entonces, después de varias semanas o meses desde el inicio de la infección, la prueba de PCR o el ARN viral en plasma se puede empezar a presentar como tal. Pero una de las primeras estructuras que se puede como tal eh, identificar a través de las pruebas es lo que hablábamos del antígeno P24, ¿sí? Entonces es importante. Luego de algún tiempo como tal, corresponde la IgM, luego se formarán las IgG y luego empezarán a aparecer otras proteínas como el GP120, el GP41 como tal. Entonces, las pruebas que nosotros tenemos como tal han ido cambiando y dependía mucho de lo que íbamos nosotros determinando en cada una de esas. Por ejemplo, las pruebas de primera generación que aparecieron en el año de 1985 aproximadamente, únicamente detectaban los anticuerpos IgG. Entonces, el periodo de ventana, si podríamos decirlo así, era alrededor de 8 a 10 semanas para nosotros poder tener un resultado positivo desde el inicio de la infección como tal. Posteriormente aparecieron las pruebas de segunda generación, en donde ya determinaban el IgG
de los dos tipos principales de virus, que es el VIH-1 y el VIH-2. Entonces, de esta manera se disminuyó el periodo de ventana, si podríamos decirlo así, de 4 a 6 semanas. Luego se empezaron a determinar otras características hasta que las pruebas de cuarta generación como tal determinan el antígeno P24. Entonces, prácticamente el periodo de ventana de lo que eran las pruebas de primera generación de 8 a 10 semanas, prácticamente se redujo de 8 a 10 días aproximadamente. Y las pruebas de quinta generación lo tenemos de igual manera, que vamos tratando de disminuir un poco más el tiempo. Pero ojo, como podemos darnos cuenta, tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero estas pruebas como tal no son 100% efectivas, porque en estas pruebas se pueden tener resultados falsos positivos y falsos negativos. Lo mismo que con otras tecnologías como tal, como las pruebas de electroquimioluminiscencia, que también tienen una excelente sensibilidad y especificidad para determinar esto, ¿sí? Entonces, podemos nosotros tener resultados falsos positivos cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, en el suero, como congelaciones y descongelaciones repetidas, almacenamiento a temperaturas subóptimas, un aspecto lipídico o turbio del suero, una contaminación microbiana, sueros tratados con calores mayores o iguales a 60 grados centígrados, o error en la extracción e identificación, que también se puede presentar. Por eso es importante la doble confirmación de las identidades como tal en laboratorio que se utilizan como tal, ¿sí? Relativas a la presencia de anticuerpos, personas con anticuerpos anti-HLA-DR4, enfermedades reumatoideas, trasplantados renales e inclusive en pacientes que son multíparas se pueden presentar resultados falsos positivos. Y otras condiciones, pacientes hemodializados con fracaso renal crónico, síndrome de Steven-Johnson, administración previa de inmunoglobulinas o sueros postvacunales como cuando se vacunan contra el virus de la gripe o de la hepatitis B, infecciones agudas por otros virus DNA, ¿sí? O enfermedades hepáticas alcohólicas graves también nos pueden dar resultados falsos positivos. Y en el caso de resultados falsos negativos, pueden ser por fallos en el principio de la técnica, infección por otros tipos de VIH no detectables. Los más conocidos son, como les digo, el VIH-1, el VIH-2, pero de estos existen un sinnúmero de subtipos como tal que dependen mucho de la área o la zona en la cual se encuentren del planeta, que prácticamente es una maraña que parece un árbol completo toda esta división. Existe una inmunosupresión, en pacientes con inmunosupresión, en periodo de ventana, lo que habíamos dicho, respuestas anómalas ante la infección del VIH, terapias inmunosupresoras prolongadas, trasplantes de médula ósea, disfunción de los linfocitos B, en plasmaféresis o sanguíneo transfusiones, en neoplasias y en errores de la extracción y de la identificación. Entonces, como vemos, las pruebas como tal son buenas, pero tampoco es que sean infalibles por completo como tal, ¿sí? Entonces, como podemos observar, este es el algoritmo de diagnóstico que actualmente nosotros tenemos y que reza en la guía de práctica clínica para el manejo de VIH en pacientes adultos, en pacientes adolescentes, embarazados y pediátricos. La guía se actualizó en el año 2019, específicamente en junio del año 2019 como tal, y vamos a empezar a ver ciertas características. Lo más importante de esta guía como tal es que prácticamente unificó todo el manejo del VIH, porque antes, en el 2012, existía una guía para el embarazo, otra guía para el adulto, otra guía para el niño. Aquí está unificado todas las guías como tal. Entonces, como habíamos dicho, la paciente llega a la consulta, nosotros debemos realizar el consentimiento informado para realizar la primera prueba, que generalmente en los centros de primer nivel son pruebas de ELISA de cuarta generación, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos la prueba rápida de cuarta generación y si es que la prueba, debemos saber si es que la prueba nos sale reactiva o nos sale no reactiva. Si la prueba como tal nos sale no reactiva, nosotros descartamos completamente el diagnóstico, ¿sí? Y como habíamos dicho, se debe solicitar una en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el posparto o en el puerperio como tal. Pero debemos tener estas pruebas como tal. Ahora, ¿qué pasa si es que esta prueba nos sale reactiva? Debemos hacer una siguiente prueba. Pero ojo, debe ser una prueba con una tecnología diferente a la que utilizamos la primera vez. Porque a veces dicen, perfecto, me hago la prueba de cuarta generación, la prueba de cuarta generación me sale reactiva.
Le vuelvo a repetir cuarta generación y me sigue saliendo reactiva. ¿Ya tengo diagnóstico? No. ¿Por qué? Porque debemos realizar una prueba rápida de tercera generación o lo más importante, realizar una prueba con una electroquimioluminiscencia, que es otra de las pruebas más específicas que tenemos como tal. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros tenemos la segunda prueba, que es de una tecnología completamente diferente, debemos saber si es que la prueba nos sale reactiva o no nos sale reactiva. Si la prueba como tal nos sale reactiva, nosotros ya con 2 pruebas tenemos un resultado positivo como tal. Y lo ideal es referir a una unidad de atención integral, ¿sí? Si es que la prueba nos sale no reactiva, vamos a tener como tal un resultado indeterminado o un resultado no concluyente. Es decir, tenemos una prueba positiva, la otra prueba me salió negativa, entonces tengo 2 caminos, sí o no. Entonces, para eso tengo una tercera prueba, que en este caso es la carga viral. Antiguamente se utilizaba el Western blot. No estamos diciendo que el Western blot sea una prueba mala. El Western blot es una prueba buenísima y por eso se la utilizaba como tal. Pero el Western blot se demoraba mucho tiempo en darnos un resultado y además que el costo económico era mucho mayor. Entonces, por eso se decantó que se haga una carga viral, porque la carga viral generalmente en un lapso aproximadamente de 24, 48 o máximo 72 horas, yo ya tengo un resultado. Mientras tanto, que en el Western blot yo tenía el resultado aproximadamente en unos 15 días. Entonces, es importante esto. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la carga viral, si la carga viral me sale indetectable, prácticamente yo descarto el diagnóstico porque ya tengo 2 pruebas que son negativas, ¿sí? Y hacemos únicamente una notificación del caso y nosotros seguimos haciendo las pruebas que nos corresponden para más adelante según la etapa del embarazo en la cual se encuentra. Y si la carga viral es detectable como tal, tenemos ya un diagnóstico igual determinado como positivo. Una cosa importante que debemos considerar como tal con respecto a la diapositiva anterior, un poquito esto. Existen puntos de corte con respecto a la electroquimioluminiscencia que son alrededor de 0.9. A veces nos salen valores muy bajitos de esto. Nosotros hicimos una recopilación de los últimos años en nuestro hospital con el laboratorio y determinamos que los puntos de corte generalmente para yo sospechar que la paciente tiene VIH son valores que la electroquimioluminiscencia me dé superiores a 10. Eso es lo que nosotros en nuestro hospital sacamos con laboratorio aproximadamente. Entonces eso me hace sospechar como tal que esa paciente sí va a tener VIH y tiene valores superiores a 10. Pero con valores inferiores a 10 existe una muy baja probabilidad de que tenga como tal VIH esta paciente. Entonces nosotros para confirmar esto mandamos a hacer carga viral. Y generalmente hemos visto que los pacientes que tienen valores de electroquimioluminiscencia muy bajitos, a veces de 1.1, 1.2, de 2, de 3, inclusive hasta 5, las cargas virales nos salen negativas. Entonces, con eso estamos nosotros descartando el diagnóstico, ¿sí? Entonces, quedamos claros en esto, para hacer un resumen o un recorder, y si podríamos decirlo así. ¿No es cierto? Llega la paciente, realizamos prueba de cuarta generación, vemos si la prueba de cuarta generación es reactiva o no es reactiva. En el caso de que sea reactiva, tenemos que realizar una prueba de otra tecnología. Si es que esta prueba nos sale reactiva con las consideraciones que acabamos de hablar, damos diagnóstico. Si nos sale negativa esta segunda prueba, tenemos que ir a la carga viral. Y si la carga viral nos sale indetectable, descartamos diagnóstico y si nos sale detectable, confirmamos el diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces es ahí donde nos refieren a las unidades de atención integral. Y ¿cuál es el objetivo del tratamiento que nosotros tenemos en la mujer embarazada? El objetivo del tratamiento es alcanzar o mantener una carga viral indetectable y así reducir la transmisión materno-infantil. Se realizaron algunos estudios y uno de los principales por Townsend en el Reino Unido, en Irlanda, entre el 2000 al 2011, en donde ingresaron 12.486 pacientes, niños nacidos de mujeres que vivían con VIH y que recibieron terapia antirretroviral temprana. La posibilidad o la cantidad de niños que se contagiaron fue
del 2.1% del 2000 al 2001 al 0.46%. Entonces, esto es un dato importantísimo. Nosotros debemos comenzar terapia antirretroviral en pacientes que tengamos diagnóstico confirmado lo más pronto posible. Antiguamente se tenía como tal la idea de que tenemos que esperar carga viral, tenemos que esperar contagio de CD4 para comenzar tratamiento. No, actualmente ese concepto ya es completamente errado. Nosotros debemos comenzar tratamiento el momento en el cual ya tenemos diagnóstico como tal. Es importante porque mientras más pronto nosotros comencemos tratamiento, más pronto vamos a suprimir la carga viral y la posibilidad de transmisión del bebé al bebé cuando nosotros tenemos una carga viral indetectable en países en vías de desarrollo es menos del 2%. En países ya desarrollados ha llegado a ser del 1%, menos del 1% aproximadamente, y hay algunos países, como es el caso de Cuba, en donde prácticamente ellos han llegado a un 0%, ¿sí? Entonces, y el riesgo, como les decía, de transmisión materno-infantil está influenciada por varios factores. El momento del inicio de la terapia antirretroviral, como les decía, lo más pronto posible debemos nosotros dar como tal, la falta del control temprano y de la adherencia a la misma, ¿sí? Y la carga viral indetectable. Estos son los factores imprescindibles que nosotros tenemos como tal con respecto a lo que es el riesgo de transmisión materno-infantil. Si nosotros controlamos como tal estos factores, la probabilidad de que el niño como tal se contagie es muy baja, como les decía, en nuestro caso, menos del 2%. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros plantearnos varios escenarios como tal para el inicio de las terapias antirretrovirales. Por ejemplo, el inicio de la terapia antirretroviral en embarazadas que viven con VIH y que nunca han recibido medicamentos, ¿sí? En general, el inicio del tratamiento en el embarazo debe incluir como eje un inhibidor de la transcriptasa y también por el alto paso transplacentario y un inhibidor de la integrasa, que en este caso es el raltegravir, o un inhibidor de la proteasa conjuntamente con ritonavir. Entonces, dentro de lo que es el esquema como tal que nosotros tenemos, debemos tener 2 ITIANs y un inhibidor de la integrasa. Entonces, lo preferente como tal que nosotros debemos tener son tenofovir con lamivudina más raltegravir, ¿sí? O puede ser tenofovir con emtricitabina más raltegravir. Las dosis del tenofovir más la lamivudina son de 300 y 150 miligramos una vez al día y del raltegravir son 400 miligramos 2 veces al día. O del tenofovir más emtricitabina que son 300 y 200 miligramos respectivamente vía oral una vez al día, el raltegravir 400 miligramos 2 veces al día. Entonces es importante estos tratamientos como tal y eso es lo que yo les decía. Es importante saber cómo es el ciclo de replicación porque estos medicamentos antirretrovirales que nosotros estamos dando como tal van a actuar sobre diferentes partes principalmente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el virus no pueda seguirse replicando mucho como tal y tengamos cargas virales indetectables, ¿sí? Y el raltegravir es uno de los medicamentos que baja muy rápido la carga viral en pacientes embarazadas como tal. Entonces, por eso se lo había presentado. Aunque existe otro medicamento también que tiene un mejor espectro en cuanto se refiere a efectos adversos como tal, como es el caso del dolutegravir, que ya vamos a hablar un poquito más adelante también con respecto a esto. Antiguamente se tomaba la triada de tenofovir más entricitabina más efavirenz, pero recordemos una cosa importante, el efavirenz a una paciente o a un paciente que tenga problemas de depresión, profundiza mucho más la depresión y se vieron casos de suicidio. Entonces, como tal, a un paciente que estamos por primera vez dándole tratamiento antirretroviral y que recién se enteró que tenía VIH, ese paciente lo más probable es que por la noticia caiga en depresión. Y si yo le doy efavirenz, si podríamos decir, sí, lo remato, ¿sí? Entonces, es importante este punto como tal. Entonces, otra de las cosas, otro de los escenarios que nos podemos plantear como tal es el inicio de la terapia antirretroviral en mujeres con diagnóstico tardío durante el embarazo. ¿Y a qué nos referimos con diagnóstico tardío? Es después de las 28 semanas de gestación. Cuando se desconoce la carga viral o la carga viral es mayor de 100,000 copias, es importante tomar en cuenta un cuarto medicamento a más de los 3 medicamentos que ya dimos.
¿sí? Y se puede agregar al régimen de la terapia antirretroviral como tal, ¿sí? Pero el Raltegravir nos va bastante bien ahorita con las terapias que estamos teniendo. El Raltegravir es un medicamento muy bueno y que nos baja la carga viral bastante rápido. Ahora, cuando tenemos una mujer con ya diagnóstico de VIH y que se encontraba en tratamiento previamente, se debe tratar de mantener el mismo esquema, siempre y cuando haya supresión de la carga viral y el medicamento sea bastante bien tolerado e incluyan medicamentos recomendados durante el embarazo. Como les decía, con todo el cambio que se está generándose actualmente con respecto a las terapias antirretrovirales, apareció un medicamento que es bastante bueno, el dolutegravir, ¿sí? Se realizaron algunos estudios con respecto a esto y uno de los más importantes es realizado en el año 2019. Ya existieron algunos reportes en el año 2017 donde no estaba indicado por la incertidumbre sobre su uso seguro, principalmente sobre alteraciones a nivel de lo que constituye el tubo neural. En el 2019, Sachi y colaboradores de Botswana determinaron la prevalencia de efectos sobre el tubo neural asociado a la administración de dolutegravir alrededor del 0.30%. Entonces decían, sí, de cierta manera es un valor bastante bajo, pero tiene como tal algún efecto sobre el desarrollo del tubo neural. Pero al mismo tiempo en Brasil se realizaron otros estudios en donde intervinieron 1,468 mujeres que vivían con VIH, de las cuales 382 de ellas estaban teniendo un régimen basado en dolutegravir y 1,800 con efavirenz o raltegravir. Y en ninguno de los casos como tal se registró ningún defecto en el tubo neural en ambos grupos de tratamiento. Entonces, como tal, vemos que los datos, y hay otros estudios que se están realizándose como tal, y se está determinando que en realidad el dolutegravir no genera defectos en el tubo neural. Además de esto, se encontró que existía una mayor y más rápida supresión de la carga viral materna, menor transmisión sexual y menor transmisión vertical del VIH. Entonces, como tal, el dolutegravir es un buen medicamento. Y, por ejemplo, en el caso de Brasil como tal, la Comisión Nacional para la Incorporación de las Tecnologías en el Sistema Único de Salud, prácticamente en el 2019 y el 2020 que se publicó este estudio, prácticamente ellos han aprobado el uso de dolutegravir durante el embarazo. Y en el 2019 también existe una visión por parte de la Organización Mundial de la Salud, generando nuevas directrices unificadas con los medicamentos antirretrovirales, como les había dicho, y el dolutegravir es preferido como esquema de primera línea. Ajá, entonces debemos nosotros tomar en cuenta que en un futuro no muy lejano vamos a tener parte de nuestro arsenal para el uso de embarazo a este medicamento que es el dolutegravir, que es un medicamento muy bueno, además de que tiene efectos adversos muy bajos. Los otros medicamentos generalmente nos dan mucha náusea, nos dan mucho vómito, nos dan mucha diarrea, ¿sí? Pero este dolutegravir no tiene estos efectos tanto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en otros escenarios? ¿Qué tal si es que encontramos mujeres sin tratamiento antirretroviral en labor de parto? Es decir, llega nuestra paciente a la emergencia, realizamos la prueba y la prueba resulta que nos sale un resultado reactivo o nos sale un resultado indeterminado. Ahí debemos saber nosotros en qué escenario estamos trabajando, ¿sí? Porque si es que nosotros tenemos como tal la capacidad resolutiva de realizar una cesárea, perfecto. Debemos nosotros comenzar con el esquema que ya vamos a ver más adelante, utilizando el kit verde, ¿sí? Que todo centro que atienda un parto lo debe tener el kit verde, en donde debemos tener sidobudina intravenosa para ser administrada, los jarabes para el bebé, las leches para el bebé, todo eso debemos tomar en cuenta, ¿sí? Debemos hacer esto, realizar la cesárea y referir a la paciente a una unidad de atención integral con una hoja de referencia. Pero si es que no tenemos la capacidad como tal, analizar la posibilidad de remitir el caso como tal de la paciente, ¿sí? Es decir, referir a un centro donde puedan realizar una cesárea o atender el parto y aplicar el kit verde para evitar la lactancia materna, que también es otro tema que vamos a hablar un poquito más adelante, y referir a una unidad de atención integral. Pero, ¿qué pasa si es que la paciente nos llega, por ejemplo, en un estado de expulsivo, ¿sí? Y la prueba nos sale reactiva. Si la prueba nos sale reactiva, debemos tratar de nosotros administrar el medicamento antirretroviral, ¿sí?
atender el parto, evitar la lactancia materna, sustituir fórmulas lácteas, administrar el ácido budina al recién nacido utilizando el kit verde. En este caso, si es que es de diagnóstico inicial y está en expulsivo, debemos saber que no únicamente debemos dar el ácido budina al recién nacido, sino una triple terapia como tal y referir la unidad. Y en el caso de que no sea reactiva, se continúa con la atención del parto normalmente, ¿sí? ¿Cuál es la terapia antirretroviral que nosotros debemos tomar en cuenta para administrar mientras estamos intraparto? La sidobudina. La sidobudina sigue siendo la medicación de elección que debemos nosotros tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene un paso transplacentario bastante bueno y la acción de la misma es prácticamente inmediata. ¿Cuál es la dosis que debemos nosotros administrar de sidobudina? 2 miligramos por kilogramo de peso durante la primera hora y luego 1 miligramo por kilogramo de peso por hora hasta finalizar el parto, es decir, hasta el momento en el cual nosotros sacamos al bebé e inmediatamente hacemos clampeo del cordón y cortamos. Hasta ahí llega la sidobudina como tal. Pero ojo, si es una paciente como tal que ya está recibiendo terapia antirretroviral, la paciente, además de recibir la sidobudina intravenosa durante todo este proceso intraparto, debe continuar con su medicación antirretroviral normalmente, ¿sí? Lo ideal es administrar esta sidobudina intravenosa 2 a 3 horas antes del parto y continuar su infusión hasta el corte del cordón umbilical, que eso yo les había mencionado anteriormente. Considerar en mujeres con terapia antirretroviral que incluyan inhibidores de la proteasa y que presenten hemorragia postparto, el uso de las prostaglandinas de oxitocina o misoprostol y seleccionar a los ergóticos como última opción para tratar hemorragias postparto. ¿Por qué? Porque estos pueden generar, conjuntamente con los antirretrovirales que está teniendo la paciente, una vasoconstricción excesiva. Entonces, eso tampoco queremos en nuestras pacientes, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante que debemos tomar en cuenta. Con respecto a la vía de terminación que nosotros debemos considerar para las pacientes, ¿sí? Normalmente el embarazo se recomienda terminarlo a las 38 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 38 semanas todavía no se presenta en algunas mujeres un proceso de labor de parto. Recordemos que por cada contracción que la mujer tenga, manda mayor cantidad de sangre hacia el bebé, ¿sí? Entonces eso también hace que teniendo el virus dentro del cuerpo, vaya al bebé y que pueda tener como tal posibilidad de contagio, ¿sí? Realizar de manera obligatoria cesárea gestantes con terapia antirretroviral y carga viral desconocida o mayor a 1000 copias. Realizar cesáreas a la gestante que inicie controles prenatales y terapia antirretroviral en el último trimestre del embarazo cerca del parto, es decir, posterior a las 28 semanas. Realizar en gestantes con ruptura de membranas o en presencia de otras indicaciones obstétricas para parto céfalo-vaginal y la lactancia suspender con el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si es que nosotros tenemos una paciente que tiene una carga viral indetectable o una carga viral menos de 1000 copias, nosotros podemos ofrecerle un parto céfalo-vaginal con un riesgo de transmisión igual que la cesárea o durante todo el embarazo con cargas virales indetectables, como les había dicho, menos del 2%. Actualmente se está empezando a generar estas prácticas como tal. Y vemos que los niños resulta que no salen infectados. Es cierto, puede existir como tal una mayor cantidad de virus a nivel de las secreciones vaginales, es cierto que sí, pero la cantidad no es tanta como para poder infectar al bebé y por eso se están realizándose como tal todas estas prácticas. Entonces, además ya se han hecho algunos estudios y se ha visto que en cuanto se refiere a infección, no existe diferencia estadísticamente significativa entre parto o cesárea cuando se tiene cargas virales indetectables o por lo menos menores a 1000 copias por mililitro, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos podido nosotros dar un panorama acerca de cómo es el manejo y actualmente se están realizándose las cosas con respecto a la guía de práctica clínica que nosotros, ¿sí? Entonces, les dejo con esta frase que es importante, ¿sí? El VIH no solamente afecta
a quien tiene positivo, como tal el virus. Nos afecta a todos, porque el miedo, la indiferencia y la discriminación matan más que la enfermedad, ¿sí? Entonces, debemos nosotros cambiar la mentalidad con respecto al VIH, ¿sí? No debemos ser nosotros indiferentes, no debemos tenerle miedo al virus. Porque sí, es cierto, muchas veces la gente se asusta al ver a una paciente con VIH, pero no, es como cualquiera de nosotros y es una persona que necesita mucho más apoyo. Entonces, cambiemos esa mentalidad y veamos al VIH desde otro punto de vista, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? A ver, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta. Buenas noches. En una paciente embarazada con prueba de VIH no reactiva, pero pareja con prueba de VIH reactivo, recibe un tratamiento antirretroviral. Bueno, en este caso como tal, nosotros estamos hablando aquí de una pareja cero discordante. Es decir, que la mujer que está embarazada, ella no tiene VIH, pero su pareja sí lo tiene. Aquí toca determinar una cosa. En primer lugar, la pareja, ¿cómo está su condición serológica? Si tiene carga viral indetectable o no tiene carga viral detectable, porque de eso también depende el riesgo de transmisión. Pero si la mujer como tal es negativa, ella es negativa. Punto. Le tratamos como una paciente normal, común y silvestre, ¿sí? Entonces, eso es importante que debemos nosotros considerar. Ella no debe recibir tratamiento. Lo que sí debemos tomar en cuenta en esta paciente es de suspender la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la paciente, si tiene en su pareja que es cero discordante, ella durante el proceso de la lactancia puede contagiarse del virus. Entonces, en ese caso, si es que ella se contagia del virus y no sabe, y a través de la lactancia puede estarle pasando al bebé. Por eso, en estas parejas cero discordantes, se aconseja como tal que no le dé de lactar la mamá y que se le debe dar como tal fórmula al bebé, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra pregunta. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por las felicitaciones. Así, muy bien, correcto. ¿Alguna otra duda más que tengamos? Perdón, ¿Me escucha? doctor, Perfecto. ahora sí. Listo, muchísimas gracias, doctor López. Definitivamente es una excelente ponencia. Ha estado definitivamente a la altura de todas las presentaciones que le hicieron. Definitivamente es un tema de actualidad. Mi pregunta va relacionada a la parte administrativa. ¿Qué cree usted que falta en los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel y de primer nivel para poder concientizar al personal sanitario y a las madres? Porque definitivamente es formar un grupo no solamente con el personal de salud, sino con las madres y realizar un equipo multidisciplinario para la atención de nuestros pacientes gestantes y disminuir el riesgo de contagio. ¿Qué recomendación usted daría para concientizar al personal sanitario y a las madres en este contexto de la emergencia sanitaria, bueno, que nos ha tenido definitivamente pues puesto de cabeza las consultas externas y muchas de las veces estas unidades integrales de VIH? ¿Qué recomendación nos daría para fortalecer este accionar administrativo en las unidades de los diferentes niveles de atención? Ah, bueno, en primer lugar, como tal, nosotros debemos saber que las unidades de atención integral deben estar conformadas por personal que en primer lugar tengan conocimiento acerca del tema. Ese es un punto importante. Otro de los puntos importantes de personas que sean comprometidas como tal, porque no todas las personas quieren tratar a pacientes con VIH. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que debemos tomar y considerar en cuenta. Entonces, una vez que se tenga ese grupo comprometido, ese grupo que tenga el conocimiento, empezar a generar charlas, empezar a generar, si podríamos decirlo así, capacitaciones como estas para que el personal de salud le deje de tener miedo al VIH. Comencemos por ese punto principalmente.
Es decir, que el personal le conozca, el personal sanitario conozca mucho mejor al virus, conozca mucho mejor a la enfermedad, conozca cómo tratar a esas pacientes, no tratarlas con discriminación, no tratarlas con indiferencia, como lo que decíamos, ni con miedo, como lo presento en esta última frase como tal. Entonces, una vez que nosotros tengamos esas charlas, esas capacitaciones del personal de salud, nosotros podemos brindar a nuestra paciente el hecho de poderle comunicar la importancia de realizarse una prueba mientras está embarazada para disminuir la transmisión. Debemos recordar que esta enfermedad como tal no es que se presenta de aquí a 1, 2 o 3 meses. Generalmente esta enfermedad demora muchísimo tiempo en presentarse como tal. Demora años. En promedio, sin tratamiento, para presentar un síntoma definitorio de SIDA, se demora alrededor de 4 o 5 años aproximadamente. Entonces, es importante, muchas veces se puede sentir bien y tener el virus dentro. Entonces, eso debemos nosotros aprender a concientizar y decirles a nuestras mujeres embarazadas que es importante que se realicen esta prueba, porque ellas son como tal una fuente de VIH que podrían tenerlo y que pueden transmitir a su bebé de esa manera. Entonces, una vez que nosotros podamos amalgamar de cierta manera una mejor comunicación también entre el primero, el segundo y el tercer nivel, podemos nosotros como tal llegar a un manejo adecuado de esas pacientes. Porque otro de los puntos importantes es que a veces en el primer nivel como tal no suelen realizar las pruebas a tiempo. O se olvidan de realizar las pruebas o creen que realizaron la primera prueba de VIH y ahí quedó todo. Y no les realizan más pruebas de VIH. Entonces eso también debemos saber en qué tiempos realizar las pruebas como tal. Porque en cualquier momento de todo el proceso del embarazo o en el momento del parto, la mujer puede presentar un resultado positivo y debemos actuar para tratar de disminuir la transmisión materno-infantil. Actualmente, lastimosamente, estamos pasando por un proceso bastante difícil con esto de la pandemia. Se han roto los stocks como tal de pruebas de cuarta generación y por eso posiblemente los diagnósticos hayan disminuido como tal en las unidades de primer nivel y por ende en las unidades de segundo y tercer nivel no hayan llegado los casos que se desean. Pero el momento en el cual volvamos a tener un stock para poder hacer pruebas en primer nivel, los casos van a llegar a subir. Y no nos sorprendamos si es que para el siguiente año empezamos a tener más casos de VIH lastimosamente. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta del doctor Diego Tipán. Buenas noches, una pregunta. Me gustaría saber la asociación de VIH y COVID en paciente gestante. No sé si podemos ayudarle con esto al doctor. Ajá. O sea, como tal, el VIH y el COVID, se han hecho algunos estudios con respecto a esto y se han visto que en pacientes que tienen un tratamiento antirretroviral establecido, una carga viral indetectable, los riesgos y las complicaciones se asemejan a los de la población en general. Y las gestantes no se han realizado muchos estudios con respecto a esto, pero los pocos estudios que se tienen como tal no se han visto mayores complicaciones con respecto a la población en general cuando se tiene como tal la enfermedad controlada. Sí, lo que sí se ha visto es que existe un poco más de complicaciones en el segundo y en el tercer trimestre generalmente. Perfecto. Perfecto. Leonardo nos dice, ¿cómo se manejaría el aspecto de la confidencialidad con el personal de salud que pueda tener contacto con la paciente? ¿Hay algún aspecto importante en el registro del diagnóstico de VIH en el PRAS o en el REDACA? Como tal, por ejemplo, en el caso del REDACA, perdón, del sistema PRAS como tal, únicamente tienen acceso a la parte de VIH las personas encargadas de la unidad de atención integral. El momento en que como tal el sistema no tenga una relación directamente con las unidades de atención integral, no le sale absolutamente nada con respecto a esto. Pero, por ejemplo, si es que tenemos que realizar un examen, tenemos que realizar alguna interconsulta como tal, el hecho de comunicar al otro médico que esta paciente tiene VIH no es violar la confidencialidad como tal, sino que es para que tome los recaudos con respecto a determinados tratamientos que pueda dar o determinadas conductas que pueda tomar. Entonces, de esa manera, al avisar a otro profesional de salud dentro de lo que es la atención de la paciente que tiene VIH como tal, nosotros no estamos violando la confidencialidad. Lo que actualmente se decía como tal,
que se debía poner paciente con código B24, actualmente ya no se debe tampoco realizar esta práctica de poner código B24. Lo que debemos poner son las iniciales PPV, que es paciente portadora del virus, y de esta manera se quita la estigmatización también que se está teniendo con respecto a esto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Paciente con embarazo a término que llega para cesárea de emergencia, se le realizó una prueba HIV que sale reactivo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir si nunca recibió tratamiento? Ajá. Como tal, como les había explicado anteriormente, si llega a término la paciente para realizarse la cesárea de emergencia, se le realizó la prueba de VIH, esto salió reactiva, nosotros estamos como tal ante un caso de una paciente que puede ser como tal portadora del virus. Entonces debemos activar todo el proceso y utilizar el kit verde, es decir, debemos nosotros administrar como tal la medicación, la sidobudina, ¿sí? Nosotros debemos mantener la lactancia suprimida como tal, realizar los exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Si es que la paciente como tal nos llega ya en periodo de expulsivo, debemos tratar de administrar el tiempo que se pueda la sidobudina como tal y atender ese parto. No nos quedaría de otro. Pero dentro de lo posible, cuando tenemos un resultado reactivo como tal, esa paciente tiene que terminarse por vía alta, porque como vemos, lo más probable es que tenga mayor a 1000 copias y la indicación es realizar cesárea. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Quiero agradecerle nuevamente, doctor López, por su ponencia. Bueno, ha enriquecido mucho los conocimientos que tenemos sobre el manejo actual de VIH y veo que han habido muchas preguntas de interés. Eso indica que definitivamente tenemos que seguir todavía hablando pues, de VIH. Quiero agradecerle por realizar este primer Congreso Internacional de Actualización. Espero que no sea la primera vez que nos acompañe. Muchísimas gracias y buena noche. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Buenas noches.